Entonces ya tenemos una idea de que debemos de tener por ahí, en un momento dado, la precaución de siempre tener una fuente de información confiable, las que llamamos fuentes primarias, ¿verdad? De primera mano. Si no tenemos acceso a las fuentes de información primaria, bueno, pues entonces trabajaremos con una fuente secundaria, eh, cuando no sea posible. El pensamiento crítico lo debemos de desarrollar. Ay, antes de que se me olvide esto. Miren, es muy probable que el jueves tenga que salir de la ciudad. Entonces, seguramente no tendremos clase el jueves, sino hasta la siguiente. Y no sé, a los que están en la faxa, en el edificio, ¿hay muchos alumnos o regular? ¿Hay mucha actividad? ¿Qué pasó ahí? Díganme. Pues yo sí veo así bastante gente. Bastante gente. Ah, muy bien. En el caso de la faxa, el director emitió un documento donde indicaba que los maestros que darían la clase de forma híbrida, que no sería presencial o algo, lo coincidieran con sus alumnos. Entonces, no sé en realidad esta semana cómo vaya a darse el curso de si todo va a regresar a presencial, pero bueno, ya depende de lo que ocurra esta semana y ya la próxima estableceremos cómo vamos a, cómo vamos a trabajar. Me parece que el mayor de los problemas es que algún maestro quiera dar clase de una forma y el otro de otra, el que sigue, entonces ustedes tendrían que irse de todos modos a la facultad para estar ahí en clase presencial y luego conectarse para las clases en línea. Bien, pero bueno, esta semana veremos qué ocurre. Por lo pronto les comento, el jueves pues ya no pude evitar algún tema que tengo que atender y no tendremos clase este jueves. Bien, pensamiento crítico. Les decía yo que en un momento dado, así como ustedes tienen que asegurarse de que las fuentes de información sean fuentes confiables, también en un momento dado también deben de llevarse a cabo lo que nosotros decimos como pensamiento crítico. Dos temas voy a tratar el día de hoy en lo que resta de la sesión, que uno es el pensamiento crítico y otro es el objetivo. Les di un programa desde hace una semana o más. Ustedes deben de tener su programa. Vimos más o menos el programa, el objetivo que perseguimos, pero no sé si comenté con ustedes en la sesión pasada las competencias. A ver, díganme, ¿comentamos las competencias? Bueno, Sí, Doc, solamente faltaban las conexiones. nada más faltó las conexiones. Entonces hablamos de la importancia que tiene la interpretación. En diríamos, esta unidad de aprendizaje, materia, asignatura, que se llama Metodología de la Investigación 1, sí, cierto, el programa indica que hay una gran, diríamos, parte que nos lleva a realizar análisis numérico, el análisis de los datos que nosotros tengamos, y por eso nos vamos hacia lo que es la estadística, una estadística que nos va a ayudar, dijimos, en la investigación cuantitativa. Y la idea general de que veamos datos no es porque nosotros tengamos que estar haciendo cálculos. Sí los vamos a hacer, les dije la vez pasada, tenemos que hacerlos. Pero el punto principal es que ya existen programas, desde el básico, que es el Excel, que es suficiente para nuestra tesis, hasta SAS, SPSS, que realizan todas las operaciones y pruebas de hipótesis y cálculos que nosotros requerimos.
Lo que aún no hacen esos programas, hay un intento en algunos, pero no ha llegado a algo relevante, algo diríamos significativo, es la interpretación, dijimos. Así que la esencia de esta materia es que ustedes logren 4 competencias. La interpretación, que nosotros dijimos, es, acabas de hacer un cálculo, la media, la mediana, la desviación estándar, el rango, una prueba de hipótesis, el valor P, bueno, ¿y eso qué significa en términos de la salud de mis pacientes? O para elaborar un diagnóstico o para ver el avance del tratamiento. Eso es lo importante de esta asignatura o unidad de aprendizaje, ¿eh? Que ustedes comprendan claramente que el cálculo que se hizo y el valor me dice algo sobre el estado de salud de mi paciente. Esa es la idea central. La segunda y no menos importante, dijimos competencia, era la de poder en un momento dado saber cuándo podemos o no emitir un juicio o un diagnóstico. Saber cuándo por falta de información, pero por conocimiento, sé que me falta información, por lo tanto, entonces no puedo emitir un juicio. O con esta información que tengo es suficiente, con esto puedo emitir un juicio, un diagnóstico, etc. Entonces, esa es la idea de la segunda competencia. Y la tercera es, pues, conocer el área de la medicina en la que yo voy a aplicar el análisis numérico, la estadística. De nada sirve que yo conozca estadística si no conozco el área en donde la voy a aplicar. Ustedes ya en el cuarto semestre, fíjense en el cuarto. ¿Se acuerdan cuando iban allá en el primer semestre? O algunos en el cero. Ahorita están los nuevos ahí empezando, ¿verdad? Bueno, ya recorrimos un buen tramo nosotros, cuarto semestre. Entonces, la importancia es que lo que hayamos aprendido en estos semestres, lo que vamos a aprender en los siguientes, pues es el área precisamente de lo que tenemos nosotros como la medicina y es donde vamos a aplicar el conocimiento que tengamos de la estadística. Eh, Así que, bueno, pues sí, Irán, creo que ya te había visto, no hay problema. Ahorita lo vemos. Irán, sí estás en la. Ah, sí, ¿verdad? Sí estás aquí en la lista. Irán Valeria. Muy bien. Entonces, les decía, esa tercera, diríamos, competencia, es muy importante que la adquiramos durante el proceso de los 10 semestres que nosotros vamos a conocer acerca de la medicina y ahí aplicaremos lo que aprendamos en la metodología de la investigación 1 y lo que aprendamos en metodología de investigación 2, aunque por aquel rumbo es un poco más de teoría, marco teórico, problema, hipótesis, y aquí es más lo de los números. Muy bien, la cuarta competencia que debemos adquirir es la de las conexiones. ¿Dijimos algo de conexiones o no dijimos nada de las conexiones, muchachos? Nada. Bien, conexiones. ¿Qué quiere decir conexiones? Conexiones quiere decir, muchachos, que nosotros en el área de la medicina debemos de buscar qué hay fuera de esta área de la medicina. ¿Qué hay en el área de la ingeniería, de la arquitectura, de la nutrición, de la psicología, de la sociología? O sea, en otras áreas del conocimiento, ¿qué hay que yo pueda traer y aplicar en la medicina? ¿Ustedes han oído que un puente tiene una estructura? Eso lo aplican los ingenieros civiles, los arquitectos, estructura. Y nosotros también aplicamos
la palabra estructura. Esa palabra nosotros la aplicamos tal vez al cuerpo humano, ¿sí? Entonces hay muchas, diríamos, mucho conocimiento en otras áreas, en otras profesiones, que nosotros podríamos traer y aplicar en la medicina. Ustedes han oído hablar del área de sistemas. A ver, Roberto, Jennifer, no los veo. ¿Qué han oído hablar del área de sistemas, muchachos? Díganme. ¿Dónde está el área de sistemas? ¿Qué hay en el área de sistemas? Ahí en Faxa van ustedes al área de sistemas y ¿qué hay? Clásico. ¿Qué es? Oh, a mis alumnos se les fue a todos el audio, no pueden responder. Qué pena, el internet falló. ¿O no? Computadoras. Computadoras, muy bien, Alex. Generalmente nosotros decimos sistemas, pues computadoras. Ah, bueno. Entonces, hay muchas computadoras. A veces hasta allá afuera dice sistemas o área de sistemas en las empresas. Eso de los sistemas, muchachos, es importante que nosotros en medicina veamos el origen de la palabra sistemas. ¿Por qué? Pues que las computadoras son muy importantes. No, de ninguna manera. Digo, sí son importantes, no por el hecho de que vamos a ver sistemas por las computadoras en medicina. ¿Ustedes saben de dónde viene el concepto de sistemas? ¿Alguien lo recuerda? ¿Alguien lo sabe? Sistema, sistema, sistema. Pues no sé, profe, yo desde que nací y desde que llegué a la escuela dijeron sistemas y ahí donde están las computadoras. En el siglo pasado, muchachos, a finales del siglo pasado, desde los años, diríamos, 70s, 80s, el concepto de sistema se aplicó más a las empresas. En las empresas en el siglo pasado decían, tenemos un sistema de producción. Ah, un sistema de producción, sí. ¿Qué es un sistema, muchachos? Un sistema básicamente consiste de tres elementos, ¿eh? Tres elementos. Número uno, entradas. Número dos, entradas ponla como flechitas así. Número dos, un rectángulo, un cuadro que diga proceso. Y número tres, salidas. Hay entradas, un proceso y hay salidas. Eso es lo que conceptualmente nosotros decimos o diríamos más bien imaginativamente decimos que es un sistema. A ver, yo tengo un sistema de producción de mesabancos para las escuelas. Ah, ¿qué hay en las entradas? Pues hay madera para los asientos, hay acero o perfiles para soportar ese asiento, hay pintura, hay soldadura, hay remaches o clavos para sujetar ese asiento, etcétera, etcétera. Entra todo, esas son las entradas que entran a un proceso. ¿Y qué pasa en ese proceso, muchachos? Pues hay un corte de madera donde va a ser el asiento o la paleta. Hay un corte de material perfil que va a soportar, que van a ser las patas. Y luego hay soldaduras, se sueldan esas piezas. Y luego se atornillan, se lijan, se pintan, ya pintadas. Y entonces, ¿qué hay de salida? Del proceso de estas materias primas, hay un proceso y hay una salida que se llama mesabanco para los alumnos de la FAXA. Pero además hay basura, acerrín, desperdicio de pintura, materiales tóxicos, bueno, todo es entradas, proceso y salida, muchos. Ese es el concepto general, esquemático, diríamos, de un sistema. Y los de la administración, en el área de la administración de empresas, en el siglo pasado, les decía, en la última parte, utilizaban mucho ese concepto de sistemas. Sistema de producción. Y luego dijeron, oye, si tenemos un sistema de producción, ¿por qué no podemos elaborar un sistema de facturación? Un sistema de ventas, un sistema para el control de personal. Ah, y la palabra sistema era la palabra de moda.
Y de ahí fue donde los de informática, así debería de llamarse, esa área que nosotros conocemos como sistemas, debería ser informática. Pero los de informática hicieron conexiones, dijeron, oye, ¿qué es eso de los sistemas? Entradas, procesos, salidas. Oye, pues es exactamente lo que nosotros tenemos. Mira, hay entradas con datos mediante un teclado, mediante un escáner. Hay entradas y hay un proceso en nuestra computadora. Hay un proceso. ¿Qué hay ahí? Pues se suman, se restan, se hacen arreglos, etcétera, etcétera. Con todos los programas que tenemos en una computadora, la entrada, los datos, entonces se transforman en ese proceso y hay salidas. ¿Qué salidas? Pues puede ser un archivo en donde están las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones que se hicieron con los datos o con los números. Puede ser un archivo, pero ya impreso en 3D, una figura actualmente. Entonces, por eso es que los de sistemas dijeron, mira, eso que está ocurriendo como sistema es lo que ocurre. Nosotros tenemos datos, hay un proceso y hay salidas. Pero el punto importante es que los de la administración no son los autores del concepto de sistemas, muchachos. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, pues les platico. En 1951, mucho antes de que la administración utilizara el concepto de sistemas, en 1951 se publicó un libro que se llama La Teoría General de los Sistemas. Y de ahí la palabra sistemas empieza a surgir. Claro, no habíamos nacido ninguno de nosotros, mucho menos. El concepto de sistemas lo presenta en su libro, que por cierto en México, en la editorial de Fondo de Cultura Económica, FCE, la editorial Fondo de Cultura Económica es una editorial del gobierno que maneja libros de buena calidad. Y pues uno de estos libros es precisamente la teoría general de los sistemas. Ahí hubo un personaje, el autor de este libro, Ludwig von Bertalanffy. Ludwig von Bertalanffy. Bertalanffy fue el creador de este concepto y publicó su libro La Teoría General de los Sistemas. ¿Saben qué profesión tenía Bertalanffy? No, era biólogo, estudiaba a los seres vivos. Así rápido, muchos. Como biólogo, agarraba un animal, un conejo, y le cortaba las patas. Yo creo que esto es lo más importante, no se crean, esa es imaginación mía, ¿eh? Yo creo que esto es importante, las patotas de este conejo. Y luego veía, no, tenía ramificaciones para acá. Entonces las orejotas y ¡pum! Él está estudiando los seres vivos de diferentes perspectivas, muchachos. Estudiándolos desde un órgano, lo que ahora llamamos un órgano, no sé, todo un sistema. Llamamos sistemas. Sí, también tenemos sistemas. Pues bien, él fue el creador del concepto de sistemas. Por eso cuando fuimos a la primaria, muchachos, el profe o la profa nos encargó aquella hojita, aquella estampita, que era, se van a traer la estampita del sistema digestivo, del sistema óseo, del sistema circulatorio. ¿Se acuerdan de eso? Allá en primaria, de la profe o la profa que les encargó eso. A algunos les pasó de noche la primaria y la secundaria, por lo que veo, pero bueno, a la mayoría, ¿no? La mayoría se acuerda que el profe les encargó esa lámina o esa estampita de los sistemas. Pues sí, un biólogo alemán, Ludwig von Bertalanffy, publica en 1951 la teoría general de los sistemas. Y nosotros en medicina, pues es lo que trabajamos, ¿verdad? Los sistemas, pues sí, de ahí venía del biólogo, una diríamos carrera hermana. Él estudiaba a los seres vivos desde esa perspectiva. Dijo, no, yo tengo que estudiar a los seres vivos, todo este sistema, todo este sistema, todo este sistema para comprenderlo. Y desde ahí empieza en nuestra época
el boom de la palabra sistema. Y muchos otros hicieron conexiones, los de la administración, los de tal, los de tal, los de tal, y dijeron, sistemas, esto es importante, con eso yo puedo representar mi proceso que se da en una fábrica. Y los de las computadoras, yo también, con eso puedo entender, comprender, desmenuzar el concepto de sistema o lo que yo estoy haciendo. Eso es, muchachos, conexiones. Conexiones. ¿Qué hay en otras áreas del conocimiento que yo pueda traer, en otras profesiones que yo pueda traer para explicar mucho de lo que hay en el área de la medicina? Un modelo, cómo se comporta, qué va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, jóvenes, que ustedes comprendan, pues, que hay que hacer conexiones. Bien, jóvenes, en metodología de la investigación 1, venimos a adquirir 4 competencias, 4. Interpretación, capacidad de saber cuándo tomamos una decisión. Aplicar la estadística en el área de la medicina y 4, conexiones. A eso venimos, muchachos, No venimos a calcular, no, eso lo hace más rápido mi calculadora de 20 pesos y es más confiable que yo. Una calculadorita de 20 pesos, rápido, haces cálculos de media, desviación estándar, todo eso. Lo hace con mayor eficiencia y mucho más rápido. Nosotros no tenemos todavía o no hemos logrado un mecanismo que nos permita hacer esos cálculos rápidamente. Van a ver más adelante los que podamos hacer lo que sí. Podemos calcular desviaciones estándar sin datos, sin fórmulas, sin nada. Pero bueno, eso requiere ciertas habilidades. Así que precisamente a eso venimos nosotros. Que vamos a tener que hacer cálculos de la media, la mediana, la desviación. Pues sí, los vamos a tener que hacer. Pero una vez que hayamos comprendido, jóvenes, una vez que hayamos comprendido cómo es ese proceso, qué significa calcular una media, una mediana, una desviación estándar, y lo tengamos muy claro como para interpretar, entonces podremos usar toda la tecnología que esté a nuestro alcance, programas informáticos, calculadoras, etcétera, para los cálculos. Para la interpretación todavía no hay el software necesario. Hay pequeños avances nada más, pero a eso venimos. ¿Nos queda claro? Bien, venimos a adquirir 4 competencias, jóvenes. No venimos a calcular media desviación, no. Lo vamos a tener que hacer como un paso intermedio a lograr esto. Ahora, ¿ustedes se creyeron lo que les dije de Bertalanffy? ¿Y si les eché mentiras, muchachos? Porque se los dije de muy corredito, ¿no? Ludwig von Bertalanffy, austriaco-alemán. Me faltó decirles esa mentira. Digo, perdón, ese dato. No sé si era de Austria o es que era el imperio austro-húngaro-alemán. Era un imperio grande. Entonces muchas veces decimos, era alemán, bueno, era parte de ese imperio. Ahora decimos, no, es que él era austriaco, era tal. Pero en ese entonces estaba todo unificado. Y se creyeron que era biólogo y se creyeron que publicó su libro en 1951, La teoría general de los sistemas. Díganme, ¿sí lo creyeron o no? Soy el profe, miren, aquí está la pluma. El que no me crea, miren, tacha. ¿Se lo creyeron o no, muchachos? Bueno, les voy a decir una cosa, no deben de creerme. No, hombre, yo soy bien mentiroso. Y les digo así nomás y a ver si más o menos se da la cosa, Pero ustedes tienen acceso, a la vez que estamos nosotros interactuando, tienen acceso ahí luego entrar a internet, ¿verdad? A un motor de búsqueda y luego ponerle Bertalanffy, teoría de sistemas, y luego ver o verificar si lo que yo le estoy diciendo es correcto. ¿Sí estamos claros? ¿Sí? Porque nos han enseñado muchas cosas que no son ciertas, desde pequeñitos. ¿Sí? Una de las cosas que aprendemos en las escuelas de psicología y de sociología es que el hombre siempre ha querido ser dominado por 3 entes. 3 entes. Número 1, la religión.
No, sí, la religión quiere dominar al hombre. No, vente, no le creas a aquel. Dios es esto, no, Dios es lo otro, no, la religión. El otro, el gobierno. No, vente, mira, yo te prometo esto, vota por mí, haz esto, haz lo otro. Y el tercero, el más loable, el que ha querido que comprendas, aprendas y decidas por ti mismo es la educación. Tres fuerzas. Por eso en los pueblos, en la mayoría de los poblados jóvenes, en la plaza principal, ahí donde se reúne la gente, ahí está la iglesia, la escuela y la presidencia o el representante de la sociedad. Oye, sí es cierto, ¿verdad? Ahí en mi rancho, así están. Aquí en Gómez, aquí así estaban. Torreón es una de las pocas que no, ¿eh? Como que se dio en diferente, pero en la mayoría de los lugares a donde vas, en la plaza principal, ahí donde se reúne la gente, ahí donde van la mayoría, ahí están esos tres poderes. Nos han estado queriendo dominar y uno te dice que sí, otro te dice que no, otro se alía con el otro y luego después con el otro. ¿Y esto qué tiene que ver? Oigan, tiene mucho que ver con lo que les voy a decir más adelante, ¿eh? En metodología de la investigación 1. Entonces, ¿qué pasa si yo te estoy echando mentiras? Híjole, ¿ya verificaron si Bertalán fiera o no? ¿El biólogo? ¿Sí? Muy bien, muchachos. Acuérdense, ustedes asisten a una época en la historia del hombre que tienen una gran oportunidad de verificar todas las mentiras, digo, todo el conocimiento que los maestros venimos a depositar en ustedes. ¿Sí? Así que tienen que estar verificando muchas cosas, muchachos. No se lo crean, ¿eh? ¿Les platiqué de los niños héroes la clase pasada? No, no, ande. ¿Ustedes creen? ¿Cuándo fue eso de los niños héroes? ¿Alguien me puede decir el año? ¿El lugar? No. Qué bueno que se les olvidó. Son puras mentiras de todos modos. Que los niños héroes, el 13 de septiembre. ¿Qué sería? ¿1960 o 1970? ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? ¿Tiene idea? En 1847, ¿no? Muy bien. 1847. Pues ni fueron niños ni fueron héroes, ¿eh? Diego, uno no deja de admitir que desafortunadamente murieron, pero murieron por falta de pericia, por falta de tener una, diríamos, clara eh, visión de lo que es una orden. A ellos se les había ordenado que no iban a hacer nada, que se acuartelaran. Y no, salieron con todo el corazón, con todas las ganas de defender a su país, pero no sabían que era una guerra que ya estaba perdida. Ya desde hace 3 o 4 meses eso ya estaba perdido. Ya nada más era que llegaran las fuerzas norteamericanas por el trofeo, ¿eh? La bandera, el símbolo. Ya te dominé, mexicano, decían los americanos. Los verdaderos héroes fueron otros, los veracruzanos que contuvieron mucho el desembarco de las fuerzas norteamericanas, niños, mujeres. Los verdaderos héroes fueron una batalla antes de Chapultepec, el, el batallón de San Patricio. Todos ellos murieron tratando de detener a la invasión norteamericana. Pero lo interesante es que el batallón de San Patricio estaba formado por irlandeses. ¿No eran mexicanos, profe? No, no eran mexicanos. Híjole, esos sí fueron héroes, dieron la vida por nosotros, fíjense. Ni siquiera eran mexicanos. ¿Quién nos recuerda? Pues nadie, muy pocos. Y luego el otro que le dije, oye, ¿para qué se enredó en la bandera y se lanzó con... pues les entregó en charola de plata la bandera, lo que el ejército quería. Bueno, en fin, yo no digo que no existieron, ¿eh? Que no fueron ellos, pero la regaron los muchachitos. Y ahora andamos ahí todavía dándoles, en fin, muchachos. Hidalgo, el padre de la patria, no, hombre, yo por eso me dejé calvo, ¿eh? Para parecerme Hidalgo, sí, pues el padre de la patria.
¿Cuál padre de la patria? Hidalgo, descendiente español, nunca quiso la independencia de nuestro país. Él estaba descontento porque el virrey no les daba a los descendientes españoles lo que el rey de España les había dicho. Todos los descendientes españoles tienen derecho a esto y esto, entre ellos, bastante, ¿eh? ¿Y el virrey qué creen? Yo creo que se estaba clavando los billetes, las monedas de oro. Y el padrecito, que siempre andaba en cuestiones de falda, los bailes, el vino, la buena vida, pues se le estaba acabando y empezó a grillar al virrey. El virrey no nos está dando, tenemos que hablar con el rey. El padre Hidalgo era un ferviente adorador del rey de España. Ah, Chihuahua, entonces, pues lo que pasa es que grilló al virrey y el virrey manda arrestar a Hidalgo. Cuando doña Josefa Ortiz de Domínguez, desde el pueblo, del entonces pueblo, ahora San Miguel, por eso se llama San Miguel de Allende, en honor a Allende, el actual San Miguel de Allende, ahí le manda a decir a la corregidora, Hidalgo, ahí vienen por ti, y no le quedó otra más que agarrar el estandarte de Guadalupe y levantarse en armas, porque si no, lo iban a agarrar y lo iba a fusilar el virrey. Mentiras del padre de la patria, ¿no? Allende es el verdadero padre de la patria. Hijo de su canción. Y yo que creía que Hidalgo, bueno, pues estabas en primaria, en secundaria, el profe se la creyó, pues también te enseñó eso. Jesucristo, no, pelado. Aquí tengo la imagen de Jesucristo, mira, güerito, barba partida, pelo rubio, ojos verdes. No, hombre, hasta yo me casaba con él. No, no es cierto, no soy gay, ¿eh? Pero bueno, Jesucristo, barba partida, pelo güero, ojos azules o verdes, blanco. Pues Jesucristo era judío, muchachos. ¿Y saben cómo eran los judíos de entonces? Ah, pues así, profe, güeritos, ojos verdes. No, hombre, no, más alejado que eso. No era judío Jesucristo, muchachos. ¿Y ahora por qué me lo hacen ver así? Como español, como americano. Pues no, eso no es cierto. No digo que no existió Jesucristo, ¿eh? Lo que digo es que la interpretación que le damos ahora es totalmente diferente. Con todo el respeto, lo que viene, la Virgen de Guadalupe. ¿Cómo? ¿Qué, profe? ¿Y ahora qué pasó? Pues tampoco. La Virgen de Guadalupe, qué coincidencia. Llega aquí cuando llegan los españoles. Pero ¿cómo? ¿Por qué? Si es una Virgen morena. Los españoles no eran morenos, eran güeros, así. Ah, pues entonces los españoles no la trajeron. No, ¿verdad? Ah, no. Pero qué coincidencia. Se planta exactamente en donde los nativos adoraban a la madre Tonanzi, la dadora de todo. De repente ahí está que pues la Virgen, que le dicen a Juan Diego que lleve, que arranque rosas y las lleve en su tilma y todo eso. Rosas en un cerro. No, que pues, ¿dónde va a agarrar rosas en un cerro? Pero bueno, hay muchas cosas. Y de repente te pones a leer la historia anterior. Y anterior a 1500, cuando se aparece la Virgen de Guadalupe en nuestro país, ¿qué creen? Los españoles fueron dominados por los árabes. Todos los árabes, esa región musulmana, se extendió en toda Europa. Ellos dominaron a los españoles antes que los españoles a nosotros. Y resulta de que los árabes tienen una Virgen de Guadalupe mucho antes que se apareciera aquí en México. ¿Cómo? Sí, los árabes tienen su Virgen de Guadalupe, Virgen Morena. ¿Y qué creen? Yo creo que se la recetaron a los españoles. Y los españoles vinieron y la recetaron a nosotros. Porque Cortés era muy religioso. Chihuahua, a ver, profe, ¿cómo está eso? Muchachos, no les digo que no existió, que no crean. Yo, miren, el 12 de diciembre, mi Virgencita de Guadalupe, yo le rezo, mis tamales, mi champurradito, no me lo dejo pasar. Así que ustedes deciden, ¿eh? Yo lo único que les estoy diciendo, en tela de duda, hay muchas cosas que nos han enseñado. Nuestros maestros han venido aquí con la mejor intención, ¿eh?
de enseñarnos algo, pero no se han preocupado por verificar que lo que te enseñaron, número uno, sea cierto. Número dos, aún sea vigente. Todavía hay médicos que nos están dando clase con el conocimiento del siglo pasado, muchachos. El paradigma ya cambió. Aquello que se creía en el siglo pasado que era correcto, no lo es. Ya lo demostramos científicamente con el mejor invento que el hombre ha hecho, la investigación científica. Y la investigación científica, muchachos, ustedes para poder desarrollarse, tienen que llevar a cabo o adquirir lo que les decía en la clase pasada. Un pensamiento crítico. Pensamiento crítico, ¿eh? No te voy a creer. Voy a verificar todo lo que me digas. Porque en una investigación científica, fíjense bien, ¿eh? Tenemos que verificar que todo lo que digamos esté lo más cercano a la realidad posible. ¿Sí? Nadie va a tener la realidad, pero lo más cercano a la realidad. Entonces tenemos que desarrollar nosotros el pensamiento crítico, muchachos. Esa es una base fundamental para la materia de metodología de la investigación 1, metodología de la investigación 2, seminario de investigación 1, seminario de investigación, para toda la línea en tu currícula que se trate de investigación. Toda esa línea que se trata de investigación y que vas a ir llevando en varios semestres, pensamiento crítico, muchachos. Ustedes tienen la obligación, porque asisten. Antes les decía la clase pasada, lo que el maestro decía, eso era ley. Lo que el libro decía, esas dos fuentes, el maestro y el libro, eran nuestras fuentes de información. Lo que ellos decían, no había vuelta atrás, había que creerlo. Ahora no, muchachos. Ahora tenemos cientos, si no miles de fuentes de información. ¿Sí? Libros, entrevistas, investigaciones, trípticos, periódicos, opiniones, una cantidad enorme de fuentes de información. Y lo principal es que tenemos acceso a ellas. Así que, jóvenes, premisa, pensamiento crítico. Para esta clase venimos a adquirir, número 1, 4 competencias. Y segundo, desarrollar el pensamiento crítico. Esa es la base con la que vamos a trabajar. ¿Sí está claro? Bien, a partir de la próxima sesión vamos a iniciar ya con los temas del programa, con los conceptos básicos que ustedes ya leyeron y que llegaron hasta la clasificación de las variables. En la próxima clase les voy a preguntar qué es universo, qué es estadística, qué es variable, esto y esto y esto y esto, qué es la media, pues la suma de todos dividido entre ellos, todo eso que se supone ustedes ya han tenido tiempo de leer y que tendrán tiempo este próximo jueves, y voy a dar un breve repaso y les voy a preguntar a que me responda palomita, ¿verdad? Y voy a empezar, una vez que haga ese repaso, con lo que va a ser la clasificación de variables, nuestra materia prima, muchachos. ¿Estamos claros? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, pues nos vemos el próximo martes, ya sea que nos veamos en la facultad, en algún salón. Esperemos que no haga tanto frío también. Uno ya no puede exponerse tanto a cambios de temperaturas. O si esta semana se decide que podemos continuar de manera en línea la clase, pues así la daremos, ¿sí? Entonces, preguntas, dudas, comentarios, muchachos. Siempre hago lo mismo, ¿eh? Les pregunto si tienen preguntas o un comentario o alguna duda de algo, ¿eh? Para que es el momento. Doctor, es que yo no sé si esto. Ah, doctor, yo tengo la duda. Ah, bueno. Si tiene una duda, si tiene un comentario, tiene una pregunta, este es el momento. Entonces, igual, jóvenes, la próxima clase inicio con la primera pregunta. ¿Qué vimos en la clase pasada? ¿Qué vamos a ver hoy? ¿Sí? ¿No? ¿No hay dudas, comentarios, preguntas?
Bueno, jóvenes, que tengan buen inicio de semana. Hoy martes que iniciamos por el puente. Cuídense, no se expongan a cambios bruscos de temperatura. Esos que andan ahí en la faxa, busquen un lugar. No se estén tanto en los patios que con este frío pueden contraer alguna enfermedad. Cuídense, muchachos. Nos vemos en la Igualmente, siguiente Doc. sesión. Igualmente, doctor, gracias. Gracias. Hasta luego. Que les vaya bien, muchachos.